Bueno, pues, ¿qué tal? Es un gusto compartir con ustedes este curso Taller de Fisonomía del Rostro y vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio con una presentación. Déjenme subir la presentación y ustedes me avisan si se ve. ¿Se está viendo la presentación? Abran su Sí, micrófono. Sí, sí, se sí está se ve. viendo. Bueno, muy bien. Vamos a ver aquí cómo quito este. Bueno, vamos a ver. Vamos a dar inicio con esto que es fisonomía del rostro y lo imparte el Instituto de Medicina Integrativa MARAM, Cuerpo, Mente y Esencia. Y vamos a hablar del encuadre, ¿verdad? El encuadre implica o incluye al facilitador. En este caso, yo soy el facilitador. Yo soy Antonio Maram. El nombre de Maram, como en otros cursos lo he dicho, no tiene que ver nada con algo esotérico o oculto. Maram es para honrar a mis padres. Es la unión de Martínez Ramírez. Mi apellido es Martínez Ramírez. Y si lo ven, se lee de derecha a izquierda, de izquierda a derecha igual. Entonces, por eso me hago llamar Antonio Maram. La modalidad es en línea. Bueno, antes de eso, mi nombre es Antonio Maram. Yo soy médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y manejo diversas herramientas de la salud integrativa convencional. Por ejemplo, soy especialista en acupuntura humana, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Soy especialista en medicina aeroespacial, conocida como medicina de aviación. Ya soy retirado de esa institución. Y tengo diversos diplomados que tienen que ver con este tema. Por ejemplo, tengo un diplomado en biodescodificación clínica, tengo un diplomado en hipnosis clínica y ecléctica, también un diplomado por tanatología, otro por psiconeuroendocrinoinmunología. Soy practicante de Access Consciousness o Access Barras, también practicante de Facelift, Happy Mouth y descodificación dental. Que es algo muy interesante. También soy practicante del método Yuen y practicante del Shenyan Qigong. Todo esto es porque está relacionado con el tema que vamos a ver. Yo les podría poner algunas otras áreas que manejo que no tiene que ver nada aquí, ¿sí? Pero es lo que se relaciona de forma directa o indirecta. Y bueno, pues soy director general del Instituto de Medicina Integrativa MARA. Quiero comentarles que este curso tiene la modalidad en línea y se imparte el día 23 de enero al 5 de febrero, todos los días, de 9 de la noche a 10:30 de la noche. Eventualmente, en algunos momentos, podemos expandir este curso unos minutos más de acuerdo a las necesidades, ¿sí? Les recuerdo, y esto quiero hacer énfasis, que el material es de índole personal, ¿sí? Yo sé que ustedes tienen material y ha habido gente que incluso doy un curso y se pone a dar cursos con el material de mi curso, pero eso ya va a ser, depende de cada persona. Si ustedes ya se sienten plenos, completos o expertos en el área, bueno, pues está bien, ¿no? Nada más no dejen de mencionarme. Y la otra, les voy a pedir que todos mantengamos el micrófono cerrado, a menos que hagan comentarios o levanten la mano,
yo creo que va a contribuir a todos nosotros. Una de las reglas de este curso, de este encuadre que estamos haciendo, es jamás, pero jamás de los jamases, vamos a subir imágenes de los rostros de los participantes de este curso a redes sociales o cualquier otro medio electrónico. A lo mejor alguno de nuestros compañeros dice, yo subo mi foto y quiero que me digan cómo soy o qué características tengo, y yo inteligentemente la subo a alguna red, y eso, pues, pues no, de ninguna manera es correcto, ¿no? Entonces, yo les voy a pedir de favor que evitemos esa parte de subir imágenes de nuestros compañeros. ¿Alguna duda, pregunta, reclamación, palabrota? ¿No? No. ¿Nadie? Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar con la fisonomía del rostro. Y se dice que la fisonomía del rostro se relaciona con los rasgos del rostro y los rasgos de la personalidad. ¿Qué quiere decir? Que mucho de mi forma de ser, de mi personalidad, se va a imprimir en mi rostro, ¿sí? Y una de las situaciones es que les voy a platicar que yo cuando estudié la especialidad de acupuntura humana en el Instituto Politécnico Nacional, yo empecé ahí a estudiar lo del rostro, porque me acuerdo que en una clase, o no me acuerdo si en una o en varias clases, ya hace muchos años de eso, el doctor nos hablaba que nosotros a través del rostro podríamos ver de qué estaban enfermos los pacientes. Se me hizo muy interesante, ¿no? Eso lo vamos a ver nosotros también aquí, cómo ver si tiene problemas en el riñón, en el hígado, en el pulmón, obviamente desde el contexto de la medicina tradicional china, pero aterrizado en el contexto occidental. Cuando salí de la escuela, cuando salí de la especialidad, por algún motivo alguien se dio cuenta que estaba yo viendo a una persona que si estaba enferma o no de algo, y entonces le llamó la atención, y vi que a la gente le llamaba mucho la atención, y entonces yo, de forma autodidacta y yendo a 1, 2, 3, 5 cursos, unos que era una verdadera charlatanería, otros en los cuales sí les rescaté mucho, empecé a desarrollar esto, a estudiar, a contribuir, a compartirlo, y me di cuenta que había gente que quería leer el rostro, pero por curiosidad, por no decir por morbo, ¿sí? Y al final de cuentas, cuando llegan por ese motivo, terminan dándose cuenta que es un curso de autoconocimiento. ¿Qué es esto? Que nosotros, a través del rostro, nos va a caer el 20, ¿sí? Vamos a tratar de hacer conciencia. A veces, si me lo dice mi esposa, mi hermano, mi compadre, mi socio, mi amigo, es que tú eres así o asado, me doy por ofendido, ¿sí? Pero cuando una persona totalmente imparcial, que no me conoce realmente, dice uno, me está describiendo cómo soy a partir de tal rasgo físico, ¿no? De mi rostro. Y entonces eso nos sirve para dos cuestiones. Uno, para ponderar nuestras habilidades y destrezas innatas, y la otra es para reconocer nuestras áreas de oportunidad, y no nada más para reconocerlas, sino para tratar de superarlas, ¿sí? Aunque hay veces de que las personas saben que hay un área de oportunidad y se hacen sordos y no hacen caso, pero eso ya es de cada quien. Entonces, es un área de oportunidad que el que nosotros
al ver rasgos físicos que no nos contribuyen, podamos superarlo, ¿sí? Y a través de estas pláticas, pues voy a ir comentando varias situaciones que me han sucedido. Muy bien. Entonces, continuamos diciendo que es parte del autoconocimiento y el entendimiento hacia los demás. Cuando más nos conocemos cuando más conocemos a quienes nos rodean, mayor posibilidad tenemos de amarles y entenderles mejor, ¿sí? Si yo sé que atrás de esa cara, realmente esa cara dura y una cara muy insensible, atrás de ella hay toda una ternura y un corazón resplandeciente, pues lo voy a entender. Y yo no sé cuál es la historia de su vida y por qué es como es. Y aquí vamos a hablar de muchas otras situaciones sobre juicios. Me da gusto, hay psicólogos, hay naturópatas, hay un doctor en psiquiatría, hay un ingeniero civil, hay sobre todo gente que se dedica a la docencia. Entonces, esto va a ser muy contributivo para todos, muy contributivo. Si nosotros, los que nos dedicamos a la docencia, conociéramos esto, sabríamos cómo entender a nuestros participantes, ¿verdad? A nuestros alumnos. Muy bien. Vamos a continuar. Fíjense bien, este rostro que ven, pues es una caricatura. Sin embargo, podemos leer este rostro, por chistoso que nos parezca. La fisonomía del rostro se basa en el estudio del aspecto o apariencia externa del rostro de un individuo. En particular, obviamente de la cara, para indagar su estado físico de salud y en tal caso de su personalidad. Por ejemplo, este dibujo o este muñequito que tenemos aquí, podría decirles, ya después cuando termine el curso a lo mejor lo volvemos a poner y ustedes lo van a describir. Ahorita seguramente les da risa, pero este individuo es una persona que le cae bien a todos, es una persona que tiene habilidad para el dinero, es maleable, es coqueto, es popular entre el género opuesto. Una de las situaciones es de que siempre tiene haces bajo de la manga y nos sorprende con opiniones, actos, actitudes o decisiones. Es una persona altamente rebelde, es una persona que si nosotros vamos a exigir formalidad y puntualidad no la vamos a obtener con él. Es alguien que ve todo de una forma muy general, no es minucioso y eso tiende a que tenga equivocaciones frecuentes, ¿verdad? Si bien es cierto que tiene habilidad para generar dinero, también va a tener la habilidad para perder dinero. O sea, así como le llega el dinero, lo pierde, ¿sí? Es una persona muy productiva y reproductiva, o sea, tiene la habilidad para reproducirse, es muy sexual, inicia las pláticas, convence fácilmente a la gente y tiene voluntad. Sin embargo, es una persona indecisa, es una persona que no pone atención, es una persona que es distraída y que probablemente cuando sea adulto va a tener problemas en la cadera izquierda o en la rodilla izquierda. ¿Qué les parece eso? Como que no checa con esa imagen, ¿no? Súper. Pero sin embargo, cuando nosotros terminemos este curso, van a decir, pues sí, ya sé en dónde vio todo eso el facilitador, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a continuar. Y esto también tiene que ver, independientemente del aspecto del grupo étnico, genético o el punto geográfico,
de origen donde pertenezcamos, nosotros vamos a poder hacer el análisis, ¿sí? No importando si es afromexicano o es oriental o si es alguna persona de nuestro, pues de nuestras raíces, ¿no? Con piel cobriza, no importa, nosotros vamos a poder leer esto. Las señas particulares, ¿qué son las señas particulares? Bueno, son rasgos que nos distinguen y que nos hacen únicos y irrepetibles a los individuos. Por ejemplo, el color de tez, las manchas, arrugas, y estas arrugas van a depender del entorno psicosocial del individuo, el estilo de vida, la relación con su entorno, y esto va a delatar aspectos de su historia de vida, el hoy existencial, y eventualmente puede anticiparse al futuro, ¿sí? Entonces son las señas particulares que vamos a analizar y nos van a contribuir cuando tengamos que estudiar a una persona. Por el otro lado, bueno, esto era una imagen en movimiento, pero no sé qué esté pasando. Vamos a regresarla. A ver si funciona. Bueno, no importa. La psiconeuroendocrinoinmunología. Ese nombre raro y tan largo, ¿qué es? Bueno, es un campo científico, ¿sí? Es un campo científico interdisciplinar donde se estudia e investigan los mecanismos de interacción y comunicación entre el cerebro, la mente y la conducta. Esa es la parte neurológica y los sistemas responsables que dan mantenimiento homeostático a nuestro cuerpo. Por ejemplo, el sistema nervioso y el sistema nervioso central y autónomo, el sistema inmunológico y el neuroendocrino. Así como sus aplicaciones clínicas. Por ejemplo, hice un ejercicio en el programa que me invitaron de Facebook hace una semana. Sin embargo, quien ya lo vieron, bueno, pues ya se lo saben, pero para demostrar cómo actúa, o es una probada de cómo actúa la psiconeuroendocrinoinmunología, vamos a hacer un ejercicio muy rápido, ¿sí? No nos vamos a complicar la existencia, simple y sencillamente lo que vamos a hacer es, vamos a relajarnos, vamos a cerrar nuestros ojos, todos por un momento, y nos vamos a poner cómodos, y vamos a pensar en un punto muy lejano, por arriba de nuestra cabeza, que tiene que ver con el universo, y eso va a ir acompañado de un momento alegre en nuestra vida. Entonces recuerden un momento alegre de su vida cuando eran niños, adolescentes, adultos, jóvenes en su esfera familiar, social, económica, afectiva, cualquiera que sea, y lo van a traer a su mente. Tenemos que estar llenos y plenos de alegría. Ahora vamos a recordar o vamos a situar en nuestro pensamiento el platillo favorito que hacía nuestra madre para nosotros cuando éramos niños. No escojan 20 platillos, nada más uno, el que más les gustaba y que hacía su mamá. A mi mente llega el recuerdo del olor de ese platillo, incluso el sonido de los trastos cuando mi madre estaba guisando,
o el hervir de las ollas. Y ahora recuerdo cuando me los servía, la temperatura del alimento, el sabor del sazón de mi madre, el aroma con un toque de amor con el que me lo servía mi madre. Abran sus ojos. Y ahora, ¿alguien nos quiere compartir qué sintió? Nada más uno, no se peleen. ¿Qué experimentaron? No se peleen, por favor. A mí me dio mucha felicidad. Creo que hasta se dibujó una sonrisa en mi cara, del momento más alegre de mi vida, más hermoso. Y cuando lo del guiso, pues casi se me hace agua la boca de acordarme de ese guiso que a mí me encantaba que mi mamá hiciera. Qué bueno, gracias, maestra. ¿Alguien más, Abby? Sí, bueno, lo principal fue que el recordar pues sí te genera emociones como la felicidad del momento, la alegría, y también recordar, pues comparto con la compañera que empiezas a secretar más saliva porque se te antoja, recuerdas el sabor. Bueno, gracias, Abby. Miren, precisamente de eso trata la psiconeuroendocrinoinmunología. Hay una parte donde dicen que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Y cuando nosotros cambiamos de pensamientos, esos pensamientos van a modificar nuestra conducta y nuestra historia, ¿sí? Cuando ustedes, fíjense bien, los pensamientos, voy a hablar un poquito de eso más adelante, los pensamientos son energía. Y esos pensamientos van a mi sistema nervioso, a mi sistema neuroendocrino, o sea, las glándulas, y cuando recuerdo eso, incluso recuerdo el aroma de esos alimentos, inmediatamente va a incidir en nuestras glándulas salivales. Y entonces empezamos a segregar saliva porque estamos preparándola para el bolo alimenticio, ¿verdad? Para el bocado que vamos a probar. Entonces, es una prueba fehaciente cómo los pensamientos van a influir en nuestro sistema endocrino, neuroendocrino. Pero también la maestra María Elena, ella dice, es que se me dibujó una sonrisa en la cara. Imagínense si nosotros en todo momento hiciéramos nuestro la alegría, ¿cómo tendríamos? Pues una felicidad enorme y una sonrisa enorme en la cara. ¿Y eso qué sería? Pues que atraería pues buenas vibras y una relación más cordial con las personas, ¿sí? Entonces, esa es una prueba de la psiconeuroendocrino-inmunología, y cuando nosotros estamos en un estado de enojo constante, cuando nosotros estamos en maldición constante, cuando nosotros se nos dibuja una cara de amargura, de insatisfacción en la cara, es porque estamos hacia adentro. Y eso, independientemente del aspecto que yo tenga, me va a acarrear un padecimiento. Y esto lo registra el cerebro, ¿verdad? Toda esta parte, y a final de cuentas, ¿qué es la psiconeuroendocrinoinmunología? Ciencia, ¿sí? Y esto es lo que yo quiero transmitirles a ustedes. Hace como 2 años, no sé hace cuánto, un psicólogo ahí en Tlaxcala tomó este curso y así como muy enojado, decepcionado, me decía, no, es que dicen que es mentira, que no es cierto. No, pues espérate,
Que él ignore que es ciencia no quiere decir que sea verdad, ¿sí? Y con ese simple ejemplo de que cómo nuestros pensamientos van a tener una implicación directa en nuestro sistema neuroendocrino, pues ahí van a intervenir muchos neurotransmisores que vamos a hablar más adelante, ¿sí? La comunicación biológica, ¿qué es la comunicación biológica? Dice, entre estos sistemas, por ejemplo, el sistema nervioso, endocrino, inmunológico, etcétera, entre ellos, manejan un lenguaje bioquímico, ¿sí? A través de sustancias o productos segregados por esos mismos sistemas, por el endocrino, el nervioso, el inmunológico, en los cuales principalmente son hormonas, neurotransmisores, citocinas, etcétera, que van a determinar la salud psicológica del hombre y que se va a esculpir en el rostro, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, cuando hablamos de la comunicación biológica, no es nada más la parte psicológica, sino tiene que ver incluso la parte de la memoria celular, cómo la impregnemos, cómo se imprima esa emoción en la matriz celular de todo nuestro cuerpo y en particular de la cara, que eso va a provocar ciertos rasgos en mi rostro, ¿sí? ¿Cuáles son sus aplicaciones? Bueno, pues son variadas. Estas aplicaciones van a girar en torno de nuestra actividad y nuestros intereses. Puede ser dentro del ámbito médico, laboral, relaciones humanas y de desarrollo personal. Por ejemplo, partiendo de este conocimiento, o del conocimiento de los individuos con quienes tratamos y nos rodean, o sea, voy a conocer a los de mi entorno, pero también lo más importante, que tiene que ver con el autoconocimiento. ¿Para qué? Para potenciar nuestras habilidades con las que ya nacemos y para trabajar sobre nuestras áreas de oportunidad. Hay personas que les llego a comentar, oiga, pues usted tiene la habilidad para generar dinero. Hay una parte donde vamos a estudiar más adelante que se llaman las bolsas del dinero. Usted tiene las bolsas del dinero. ¿Dónde, doctor? ¿Dónde? Dígame. No, pues si no es así que yo les voy a dar el dinero. Tengo la habilidad para desarrollar esa habilidad. Pero bueno, perdón por la redundancia. Tengo la habilidad para crear esos recursos. Que yo no me haya dado cuenta que mi entorno social, cultural, familiar, no me permiten verlo porque tienen juicios, porque tengo limitantes, esa es otra cosa. Pero sin duda, yo voy a tener todas esas virtudes para generar no solamente dinero, sino ser espiritual o para ser orador, no lo sé, ¿sí? Pero eso yo lo tengo que descubrir a través de encontrar mis cualidades, pero también para descubrir mis áreas de oportunidad y trabajar sobre de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo veo que mi rostro indica que yo soy muy gastalón, y tiene que ver también con una improntación o un de que mi padre era gastalón, mi abuelo gastalón, pues yo gastalón, no. Entonces, si yo sé que dentro de mi fisonomía es de que sea gastalón, simple y sencillamente hago una lista de cotejo y veo los gastos indispensables, necesarios e innecesarios. Y entonces ya estoy actuando estoy aplicando una herramienta que me ayude a subsanar esa área de oportunidad, ¿sí?
Por el otro lado, si nosotros nos vamos a la parte del punto de vista médico, este estudio del rostro va a coadyuvar al clínico a integrar un diagnóstico partiendo del interrogatorio y la exploración física, ¿verdad? No es posible que yo nada más lo vea y le diga, tenga esto, no. Le pregunto, interrogo, exploro, y entonces me va a decir si tiene o no algún padecimiento que yo supongo al verle, ahora sí que al verle la cara, y esto va a contribuir a instituir un principio de tratamiento e implementar una terapéutica adecuada, personalizada a cada enfermo en función a las necesidades del paciente. Por ejemplo, en esta diapositiva, este señor, ustedes ahorita no lo saben, pero lo más probable es que tenga un problema en la cadera derecha o en la rodilla derecha, ¿sí? Y cuando ustedes vean esta foto, esta diapositiva y terminen el curso, van a decir, pues sí, pues ahí está clarísimo, ¿verdad? Nada más con ver este dibujo ya sé de lo que puede estar enfermo el paciente. Hay veces que yo veo un paciente y le digo, oiga, usted tiene problemas en la cadera izquierda o en la rodilla izquierda. ¿Cómo se dio cuenta si mi motivo de consulta, no sé, era que traigo gripa, ¿no? Es un ejemplo. O mi motivo de consulta es porque tengo diarrea. ¿Cómo supo que tengo problemas en la cadera o en la rodilla? Ah, pues muy sencillo, pues hay la cara es nuestra tarjeta de presentación y cuando yo les veo el rostro digo, pues sí, tiene una lesión en tal parte y por tal motivo pues se siente enfermo, ¿no? O oiga, usted tiene reflujo gástrico, tiene ardor en el estómago, ¿cómo se dio cuenta? Oiga, usted tiene estreñimiento o dolor tipo cólico, inflamación, ¿cómo se dio cuenta si mi motivo de consulta era porque tuvo un esguince en el pie, en el tobillo izquierdo? Pues muy sencillo, porque ahí lo vamos a ver, ¿sí? Por un lado. Por el otro, desde el punto de vista laboral, nos va a ayudar a la selección de personal. Por ahí creo hay alguien que es administrador. Entonces, puede que me ayude a reclutar personal de acuerdo al perfil del puesto, qué es lo que yo necesite, y ya vamos a ir poniendo ejemplos ahí. Pero cuando yo llego a un trabajo y ese personal ya existe, pues no lo puedo cambiar, pero sí puedo observar cuáles son sus cualidades, y si yo soy el líder de ese grupo, pues voy a observar sus potenciales y los voy a contribuir para que los explayen más, para que los exploten más, ¿sí? Y entonces vamos a jugar al ganar-ganar. Hagan de cuenta que a mí se mira, estos somos los empleados, tú vas a ser responsable de una área, escoge a tus colaboradores. Y de acuerdo al perfil del puesto y a lo que tenga que hacer yo, no es lo mismo que yo busque a alguien que va a ocupar, sin ser peyorativos ni discriminar, pero no es lo mismo que yo tenga que buscar a alguien que me ayude con mantener limpio, pulcro el espacio de trabajo, a el perfil del puesto de alguien que tenga que hacer una investigación científica. Entonces, en función a eso, yo puedo seleccionar a ese personal, o si ya lo tengo, ver cómo puedo mejorar mi relación con ellos, ¿sí? Desde el punto de vista de las relaciones humanas, es algo que nos incumbe mucho a todos, contribuye a fomentar la empatía con quienes nos interesa relacionarnos y nos auxilia cómo sobrellevar a quienes nos rodean y tenemos trato directo con ellos. Estas relaciones humanas también tienen que ver con el ámbito
familiar, social, afectivo, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que buscan una pareja, ¿sí? Y es lo de siempre. Yo no sé cómo siempre caigo con personas así y asado. Pues que así las busco. Cuando yo me doy cuenta de esto, entonces lo que hago es preguntarme qué es lo que quiero, cómo lo quiero, y empiezo a construir algo y veo las cualidades de las personas que abordo o que me abordan, y en función a eso, pues voy a elegir esas relaciones humanas o afectivas, ¿verdad? Desde el punto de vista de las artes dramáticas, bueno, quiero comentarles que este curso lo han tomado empresarios, abogados, ¿cómo se les llama? A los que son jueces de los jueces, magistrados, lo han tomado directores de teatro, médicos, psicólogos, profesores, que es el grueso. Y dentro de esta parte de las artes dramáticas, compenetra al intérprete con su personaje y hace énfasis en los detalles que hacen posible la credibilidad ante el público. Entonces, pues ahí estamos haciendo un muy buen trabajo, ¿sí? Dentro de nuestro desarrollo personal, nos va a impulsar para desarrollar nuestras habilidades y dones, y da sentido a nuestra orientación vocacional, hasta ahora desconocida por nosotros mismos, ¿no? Y puede ser que por un lado, como ahí en la caricatura se presenta, es alguien que es muy hábil para subir a, no sé, montañas muy grandes, o cuando realmente son pequeñas empresas y le presumimos a nuestra pareja de eso y pues nada tiene que ver, ¿no? Entonces, es algo muy, muy, muy interesante. Todo esto es con el objetivo de eficientar nuestro desarrollo personal y poner nuestros pies en la tierra para conocer y trabajar sobre nuestras áreas de oportunidad y con ello alcanzar nuestras metas y logros personales, ¿sí? Por ejemplo, realizar una venta para los que son vendedores o para los empresarios, ¿verdad? O para contratar personal o colaboradores, conseguir nuevos socios, rodearnos de gente con quienes podamos compartir nuestros proyectos personales, cualesquiera que sean. Pueden ser afectivos, sociales, económicos, sentimentales, partiendo del análisis de la fisonomía del rostro de nuestro interlocutor, ¿sí? Asimismo, nos acerca al autoconocimiento, partiendo de eventos repetitivos, de relaciones de todo tipo, a través de creencias y reestructuración de aquello que no nos pertenece, impreso en nuestro programa. Cuando hablo de esto es porque tristemente el común de nosotros somos un programa. Eso que algún día nos platicaron que tenemos el libre albedrío, nos engañaron, ¿sí? De acuerdo a lo transgeneracional, repetimos programas. ¿Por qué? Vamos a hablar más adelante de ello, pero al repetir programas, caemos en la misma situación. Cuando veamos mandíbula o mentón, en mentón sobre todo voy a dar ejemplos de esto porque no tiene caso que hable de ello y para que se nos grabe aún más, ¿sí? El autoconocimiento es todo proceso que nos permite comprender y reconocer quiénes somos, lo cual es lo único para aprender y valorarnos y querernos como personas. Y muchas veces dicen, ay, quiérete un poquito, ay, es que tú vales mucho. ¿Y cómo lo sé si yo les pregunto a cada uno de ustedes, oye, ¿cómo eres? Muchas veces no sabemos ni qué decir, ¿verdad? Porque ni nos conocemos. Y cuando nos dicen, ¿cómo eres? Ah, pues soy gordito, chaparrito y prietito. No, ¿cómo eres tú? Ah, pues soy muy buena onda. Y voltea a nuestra pareja y dice, ¿de veras? ¿Eso crees? Porque no nos conocemos. Y nuestros cercanos no se atreven a decirnos la verdad, ¿verdad?
Dicen que hay que ver para creer. Entonces, mírate al espejo y empieza a creer en ti. ¿Qué les quiere decir con esta diapositiva? Miren ese gatito, cómo se mira al espejo y ve las cualidades que tiene de un gran felino. Las reconoce en sí mismo y entonces va a trabajar sobre de ellas. Sí, muy bien. A ver, ya se me movió esto aquí. Bien. Esto es la base de nuestra autoestima, fundamental en nuestra relación con nosotros mismos y con las demás personas. Parte del reconocimiento de las herramientas con que contamos para enfrentar el día a día. Para ello, revisemos conceptos importantes que se apoyan en la hipótesis de cómo y por qué los rasgos que nos caracterizan. A ver, ¿alguien escribió por ahí? A ver. La aceptación de uno mismo, sí, puede ser la aceptación de uno mismo, pero si yo veo que es un área de oportunidad, pues no lo voy a aceptar, lo voy a superar, ¿verdad? Pero sí es una aceptación en cierta, en gran medida. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, todo esto tenemos que hacer énfasis pues en lo mismo, ¿no? Que dice, nócete ipsum, dice, conócete a ti mismo. El conocerse a sí mismo es indagar sobre nuestras cualidades para potenciarlas y reconocer nuestras áreas de oportunidad sin juicios para trabajar con ellas. ¿Qué es eso de sin juicios? Bueno, por un lado es porque nos han enseñado así que de todo y para todo nos juzgamos, ¿verdad? Mira qué chaparro estás, mira qué gordo estás, qué prieto estás, ¿verdad? O, no, es que tú eres muy tonto para eso. O nos etiquetan y los que usan lentes es porque no ven lo que tienen enfrente, no lo sé. Sin embargo, esos juicios nos limitan, nos controlan e impiden que yo vaya más allá, ¿sí? Sin ser discriminador ni tener juicios, pero por ejemplo, hoy están solicitando un médico acupunturista en tal empresa. ¡Ay, está padre! Apúrate porque ya llegó uno que dice que es especialista, pero está güero, de ojos azules y alto. No, pues ya no, porque yo estoy gordito, chaparrito y pretito. Pues no, yo también soy especialista en acupuntura. Y lo único que va a hacer la diferencia entre él y yo no va a ser el color de piel ni de ojos, sino va a ser las habilidades y destrezas que tengamos como acupunturistas, ¿verdad? Entonces, aquí en la diapositiva dice, conócete a ti mismo, y se dice que estas palabras están inscritas en la puerta del templo de Apolo en Delfos para, ¿qué? Lugar de culto a la antigua Grecia, ¿verdad? Bueno, pero ahí es el origen de por qué tenemos que conocernos a nosotros mismos y la importancia de cómo a través del rostro nos podamos conocer. Por el otro lado, según Lisa Borbell, es una señora que nació en Ontario, Canadá, ahí por 1941, todavía vive. Ella es una mujer ensayista en temas de desarrollo personal. Ella afirma que lo impreso en el rostro se manifiesta para tomar conciencia de qué te preocupa, los juicios de los demás y lo que ven de ti, lo que impide ser uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo alguna seña particular impresa en mi rostro, tengo una arruga en particular, eso es cincelado, acuñado o moldeado por nuestros juicios,
por los juicios de los demás, por las etiquetas. Hay veces que incluso nuestros seres queridos, con la mejor intención de ayudarnos, nos etiquetan y nos limitan, ¿sí? Uy, no, tú eres muy inteligente, hijo. Tú yo creo que vas a ser astronauta porque eres inteligentísimo para todo. Y entonces me van a limitar porque si yo no quiero estudiar, sino yo quiero ser empresario y desarrollarme en una área social o en una área artística, no, porque ya me etiquetaron que yo soy muy inteligente y que tengo que ser tal o cual profesión, y eso me va a limitar y me va a controlar para estudiar no lo que yo quiera, sino lo que quieren los demás con todo el amor, ¿sí? Entonces me están limitando y me están pasando a lastimar, aun cuando ellos digan que es con mucho amor, ¿verdad? Estos mensajes los recibimos de todas las creencias que tenemos con respecto a nosotros mismos y que nos benefician. Es momento de preocuparnos de nuestro verdadero rostro, es decir, que seamos nosotros mismos, ¿verdad? Pero el otro lado, fíjense bien, me encontré algo interesante del doctor Isaac González Santoyo. Él es un doctor en psicología. Él no es médico, es psicólogo y es doctor, es investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y recientemente publicó un artículo en la revista Nature Human Behavior. Esto hizo un estudio con 11,500 personas, la mitad del género masculino y la mitad del género femenino. Y él afirma que de forma instintiva los seres humanos podemos reconocer cuando alguien es confiable o cuando alguien nos podría hacer daño. De manera innata tenemos la capacidad de juzgar de manera subjetiva la confiabilidad o incluso la intención de dañarnos, lo que puede favorecer a la supervivencia. ¿Por qué? Porque si sé de que es gente mala, pues me separo, ¿no? Huyo de él y entonces pues va a contribuir a mi supervivencia, pero también puede contribuir a mi reproducción individual. Por ejemplo, en una joven o en un joven que reconoce empatías con otra persona. Ay, ¿qué le ves si está re feo? Pues está re feo para ti, pero sus rasgos físicos hacen que yo reconozca en esta persona tales o cuales virtudes, habilidades, características que incluso me serviría para reproducirme y tener familia, ¿sí? Y por el otro lado, según Carl Gustav Jung, dice que nuestra base identitaria, o sea, lo que nos identifica como personas, nos pide estar en paz, siendo el hijo de nuestro padre y de nuestra madre. Él se remonta a algo un tanto cuanto espiritual, y entonces, para reconocer realmente quién soy yo, tengo que apelar o tengo que recurrir a mis orígenes, que es mis padres, ¿sí? Si no estoy en paz con ese origen biológico, o sea, con mi padre y mi madre, antes que nada les quiero decir que nosotros no tenemos por qué juzgar a nadie, y mucho menos a los padres, y no es justificación, y no es porque yo sea padre, pero no lo digo yo, son, dijéramos que reglas naturales, ¿sí? Yo tengo que anclarme, tengo que relacionarme, tengo que amar a mis padres, hayan sido como hayan sido. ¿Por qué? Porque en función a ello, yo voy a garantizar mi paz interior, y al tener una paz interior, eso se va a traducir en salud física, emocional, mental, psicológica, psíquica y espiritual. Y eso se va a ver implícito en mi rostro,
se va a imprimir ahí, ¿sí? Por el otro lado, cuando yo soy capaz de empatizar con ese origen, con ese, ese origen biológico, voy a alcanzar el fundamento más básico de mi ser, ¿sí? Es por eso tan importante esa figura, porque es mi origen. Y habrá personas que digan, pero es que yo no sé quiénes son mis padres, a mí me recogieron cuando era niño, ¿no? Bueno, pues la imagen que yo tenga como padre, ¿sí? Si realmente biológicamente no lo conocí, pues la figura que yo tenga como padre o madre, pues tengo que reconciliarme con ellos, ¿sí? Si yo no estoy en paz con mi familia y con mi clan, no podré ir al encuentro de la humanidad. Y si no estoy en paz con mi culto, ese culto transmitido por mis antepasados, no podré encontrar a mi Dios con serenidad, ¿sí? Esto es lo que afirmaba Carl Gustav Jung. Todo esto es, por ejemplo, para explicar que el encuentro con mi ser, que no está hecho con palabras o con imágenes, me pide estar en paz. Con las imágenes y las palabras de mi ego utiliza para decir quién es él. Entonces, partiendo de este pensamiento arcaico de Carl Gustav Jung, él nos remonta que el origen del todo, según Jung, apeló a la noción del arquetipo para explicar la construcción del inconsciente colectivo. ¿Cuál es el inconsciente colectivo? Pues todo lo que nosotros pensamos como sociedad, ¿no? Por ejemplo, nosotros como mexicanos tenemos ciertas inconsciente colectivo, ¿no? De fraternidad cuando los terremotos y no nos importa y vamos y rescatamos a la gente que cayó bajo los escombros o en las inundaciones, somos hermanitas de la caridad. También somos directores de partidos de fútbol y ponemos el mejor cuadro y muchas cosas que nos caracterizan como mexicanos. Ese es más o menos a lo que se refiere. Esta expresión se refiere a supuestas vivencias ancestrales situadas en el inconsciente colectivo, transmitidas hereditariamente y referidas a los grandes problemas con los que se debe enfrentar toda persona: la muerte, la vida, lo masculino, lo femenino, los arquetipos como la sombra, Dios, el anciano, animus, ánima, el héroe, el tesorero, son imágenes o metáforas que expresan simbólicamente las actitudes ante dichos problemas. Y para ejemplificar esto, nos vamos, según Jung, a lo arcaico, donde, si vemos ahí, están hombres pues muy, muy primitivos o tal vez neandertales, pero si nosotros vemos, y ahí vamos a empezar a encontrar o empatizar con la naturaleza del yin y yang, que vamos a hablar más adelante para entenderlo mejor, ahí el macho o el macho alfa es el que sale a la casa para traer el sustento, ¿sí? Entonces, una de las características del jefe del clan es que es el que provee abrigo, sustento, pero sobre todo es la ley. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí a este individuo, él fue a cazar y él es el que directo o indirectamente está comandando a estos otros individuos para ahuyentar a las hienas. Es la ley, es el que dice qué tenemos que hacer. Y al fondo, apenas si se ve, está una mujer con un infante. ¿Por qué? Porque la función en el pensamiento arcaico de la mujer es la de generar
producir, abrigar, nutrir a la familia o al hijo. Y es una actividad meramente yin. Mientras este es yang, ¿verdad? Esto va a ser yin. Cuando hablemos de clan ya voy a explicar otras cosas. Y todo esto tiene que ver con algo que nosotros hemos escuchado mucho, que tiene que ver con el árbol genealógico. Y el árbol genealógico va a estar compuesto indiscutiblemente por una base genética, ¿sí? El origen de mi origen, ¿no? El clan de los Jiménez, de los Rodríguez, de los Ruano, ¿sí? No lo sé. E incluso nosotros vamos a poblaciones donde la mayoría tiene un mismo apellido, ¿no? O donde nosotros vamos caminando y buenos días tía, buenos días sobrino, y buenos días no sé, primo, pero tienen un mismo tronco común. Entonces tiene que ver con lo genético, y esto genético tiene que ver indiscutiblemente con el clan, ¿verdad? Con la familia, ahorita vamos a hablar del clan y de la familia, tiene que ver con lo transgeneracional. Y aquí hablando de transgeneracional es cuando les digo que repetimos programas, ¿no? ¿Por qué? Repetimos programas de que si mi abuelo diabético, mi padre diabético, pues yo diabético, y que va a tener una implicación muy fuerte en el inconsciente biológico de los individuos, no es porque sea imposible salir de ese programa, sino porque el salir del programa va a implicar que el clan tal vez me rechace, porque ya no pertenezco a eso, ¿no? Es que mi abuelo es diabético, mi padre es diabético, mi madre diabética, mi esposa diabética, yo diabético y mi sobrino diabético, y vivimos en la misma familia, entonces ya nos cuidamos y todos sabemos que antes de comer o no sé a qué horas tengamos que tomar metformina, es un ejemplo. Y si yo no soy diabético porque yo sí me cuidé y porque yo renuncié a esa lealtad, entonces salgo del clan, ¿sí? Entonces es por eso que tenemos esas lealtades y esos programas transgeneracionales. Algo muy importante que tiene que ver es la epigenética. La epigenética va a influir mi medio ambiente, medio ambiente social, climático, gastronómico, de estilo de vida, para que yo tenga determinadas características. Eso vamos a hablar un poquito más adelante y vamos a poner un ejemplo importantísimo sobre la epigenética. Y esto va a estar aderezado con las creencias. Y las creencias es algo muy, muy, muy importante, y que estas creencias van a ser en mucho las responsables de nuestro ser, sentir, sufrir de forma única y irrepetible, que se va a imprimir en nuestro rostro, ¿sí? Un poquito más adelante hablamos de las creencias, y bueno, ahí tiene que ver el inconsciente biológico, como ya les platiqué, en lo transgeneracional, en la epigenética, la parte psiconeuroendocrino inmunológica, que ya hablamos de ella al principio, pero cómo va a incidir en nuestra salud y en nuestro rostro. También va a tener que ver el temperamento, que tiene que ver con lo heredado, la personalidad, la identidad a la que apela Jung, y a la resiliencia, la capacidad de volver al estado original antes de algún evento, ¿verdad? Y bueno, para nosotros entender un poquito de esto, y ya sé que digan, ¿y qué tiene que ver con el rostro? Vamos a ver más adelante que tiene que ver todo, ¿sí? Por ejemplo, el sistema de la familia. El sistema de la familia es un conjunto de individuos
o que viven bajo el mismo techo, o la definición es de que vivan bajo el mismo techo, pero en este caso, en la familia, en el hoyo existencial, compartimos una liga eh, eh, genética o afectiva, porque hoy ya no somos familia solamente porque compartamos rasgos genéticos, sino yo tengo la capacidad de elegir a mi hermano, ¿no? Te quiero como mi hermano, y incluso a su novia le digo cuñada, y a sus hijos son mis sobrinos. Podemos elegir esa familia. Las familias o el sistema se rigen por reglas propias. Por ejemplo, el papá, nadie puede tocar la cabecera de la mesa porque esa le pertenece al papá, ¿no? O porque donde se guarda la ropa, ahí nadie toque porque ahí la mamá guarda su abrigo y nadie lo toque. La existencia de jerarquías, obligaciones y responsabilidades, por ejemplo, aquí con la abuela, que es la persona más respetada, y lo que ella dice es ley, aunque es mujer, tiene una importancia jerárquica como si fuera el jefe del clan. Es muy respetada y lo que ella dice es cierto. Y ahí tienen que ver las creencias y eso va a tener una implicación en nuestra persona, en nuestro rostro. La retroalimentación en la cual unos a otros nos cuidamos, unos a otros hacemos observaciones. Yo he conocido sobre todo en Facebook que dicen, ay prima, qué linda te ves. Y los demás les dicen, ay sí, qué bonita, ay gracias. Y los demás así como voltean dicen, ¿de veras? ¿Verdad? Entonces, nos retroalimentamos. ¿Para qué? Para subsistir. Y esto nos da estabilidad y obviamente homeostasis, ¿verdad? Y el clan, a ver, no quiere jalar esto, ya. El clan es un grupo de personas vinculadas por descendientes de un ancestro común. Por ejemplo, en este pueblo todos son Álvarez, o son Gutiérrez, o son, no sé, Sánchez, ¿no? Porque vienen de un mismo tronco común y tiene que ver con que es el hijo o el descendiente. Pero ¿quién es el jefe del clan? El jefe del clan, arcaicamente, sería el macho dominante, ¿verdad? O el alfa. Sin embargo, hoy, en lo que vivimos, ya a lo mejor no hay el hombre, no hay el macho, ya no es el alfa. Y entonces, la madre, además de ocuparse de nutrir, generar y procurar consuelo, alivio y descanso a la familia y nutrirla, además se convierte en la jefe del clan, porque es la que provee el sustento, es la que provee del abrigo y del techo, y también es la ley, ¿sí? Aquí su palabra es ley y nadie nos atrevemos a juzgar eso, ¿sí? Y entonces aquí tiene que ver mucho y se relaciona con esto la ley del orden de los hijos. Y la ley del orden de los hijos es para ordenar quién es el que carga el proyecto sentido del clan, en este caso el padre, y la familia, en este caso la madre, ¿no? Son dos individuos de géneros opuestos, o hoy en día ya son, o pueden ser del mismo género, y arcaicamente se espera que el primer hijo sea varón. ¿Por qué? Porque es el que me va a ayudar a salir a la casa, ¿sí? O a la pesca, o el que me ayude a la cosecha o a arar las tierras. Eso se espera para fortalecer el clan o fortalecer la familia. Pero y luego se espera que el segundo hijo sea mujer, ¿verdad? Porque es la que va a contribuir con los deberes afectivos, de paz, de todo en la casa. Y ya después los demás hijos, pues que sean
del género que sea, esos no son tan relevantes. Sin embargo, cuando no es como se espera, que el más grande es mujer, como que no es tan relevante. Pero el segundo hijo, sí es importante que sea varón, pero si es mujer también, entonces en ella recae el clan. Esto es para que nos expliquemos y nosotros tengamos un autoconocimiento. Oye, ¿por qué mi hermana, la mayor, no la respetan tanto como ella, que es la que sigue? Pues por eso, porque es la segunda y en ella recae el clan. Si el primer hijo es el varón, en él recae el clan. Pero si el siguiente hijo sigue siendo mujer o varón, no importa, en ese segundo hijo se va a depositar el clan. Es quien tiene que dar auge a la permanencia de ese apellido o de ese clan, ¿sí? Entonces, esto es interesante, sobre todo para entender en ese orden de los hijos y sobre todo en el sentido proyecto. Este sentido proyecto es el tiempo en que nosotros, por ejemplo, conocemos a una persona, inconscientemente ya nos identificamos y planeamos concebir a un producto, ¿no? Y pueden pasar, no, pues es que la conocí hace 6 meses y hace 3 meses me casé con ella y ahorita ya está embarazada. Bueno, independientemente de eso, según esta teoría, se dice que el sentido proyecto inicia 9 meses antes de la concepción. O sea, 9 meses antes de que hayan concebido ese producto, ya se empieza a generar el sentido proyecto, ¿sí? Se empieza a decir, por ejemplo, ahora con la vacuna, hubo la necesidad, bueno, derivado de este problema de salud que tenemos, que los científicos o los encargados de la salud dijeron, vamos a generar una vacuna. Esa idea es cuando nace el sentido proyecto. En un ser humano lleva 9 meses. Cuando se concibe un producto, tarda otros 9 meses para que nazca. Bueno, en cuanto a las vacunas, cuando nace la idea de crear una vacuna, pueden decir, es que no fueron 9 meses, fueron, no sé, 1 semana o 3 semanas. Bueno, aunque sea 3 semanas, se considera como si fuera un lapso de 9 meses. Cuando se concibe, en este caso, en un ser humano, cuando un espermatozoide se une a un óvulo, esa es la concepción. Cuando en la vacuna se concibe es cuando dicen, ya tenemos el diseño de este proyecto, ya hicimos recopilación de tales investigaciones, desde ahí ya empezó el sentido proyecto. Pero cuando dicen, manos a la obra, tú te encargas de la manufactura, tú de la promoción, tú de conseguir los insumos, y cuando empiezan a trabajar con eso es la concepción. Y así dure 12 años, o dure 9 meses como el embarazo de un ser humano, a eso se le consideran 9 meses. Y después llega el nacimiento. Aun cuando nazca ese ser humano, todavía tiene 3 años donde se fortalece ese sentido proyecto. Y en esos próximos 3 años después de la vacunación es cuando se va a madurar si sirve o no sirve, se desecha o si realmente la vamos a tomar como algo útil para la humanidad, ¿sí? Bueno, pues ahí está 9 meses de gestación y luego nos vamos hasta los 3 años o la primera infancia, ¿sí? Hablando sobre este mismo sentido proyecto, el sentido proyecto tiene que ver la pareja prenatal, la familia, la nación y la humanidad. Todos esos factores van a influir en nuestra persona. Por ejemplo, la pareja parental, todos los sufrimientos vividos durante este periodo que no hubo tiempo para gestionar,
se hacen inconscientes y por lo tanto se les facturan al feto. ¿Qué es esto? Es una pareja de jóvenes que se conoce, que se hacen novios y que ellos no saben que en 6 meses se van a embarazar, ¿sí? Aunque en 6 meses se van a embarazar y apenas se acaban de conocer, el sentido proyecto inconscientemente ya empezó a desarrollarse. Se embarazan y lo que viva esta pareja se le va a facturar al producto. Cosas buenas, no tan buenas, que el novio lo corrieron de la casa o que la novia la corrieron de la casa, que el chamaco se quedó sin trabajo o que consiguió un trabajo o que fueron, no fue así el embarazo, sino se casaron, se fueron de luna de miel a los mejores hoteles. Todo eso va a influir en el producto. En la parte familia tiene que ver ambos árboles familiares, tanto el materno como el paterno, y tienen que ver si el abuelito murió de diabetes o la abuelita de cáncer, o si durante el embarazo de este producto a la familia de ambos árboles, el tío lo mataron de un balazo, o que si el otro tío se sacó la lotería, o que si el primo se tituló, no sé, de científico, no lo sé, ¿sí? Pero esto, la familia va a afectar ese producto. La nación, lo que sucede en esa nación, en ese momento, que hubo una revolución, que estallaron huelgas en todo el país, que, no sé, hubo un descubrimiento muy importante y fue muy sonado a nivel nacional, eso va a impactar directa o indirecta y parcialmente indirectamente a ese producto. Y finalmente, la humanidad. ¿Qué es lo que sucedió en la humanidad a nivel mundial? ¿Sí? Estalló la Segunda Guerra Mundial. Hoy, los productos que ahorita se están gestando, no sé, pero seguramente van a tener introyectos, implantaciones muy, muy serias, los niños menores de 3 años. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una pandemia y eso hiere a la humanidad y eso va a tener una implicación cuando sean adultos, ¿sí? Por el otro lado, los seres humanos somos emotivos y las emociones son responsables de la activación de nuestros genes. Ellas son la señal de nuestro inconsciente biológico, las demás derivan de ellas. O sea, nosotros tenemos un inconsciente biológico que le ordena al páncreas que funcione como páncreas y al corazón como corazón. En chino es el Jing esencial, J-I-N-G. Es esa partícula que hace que un frijol parezca frijol y sepa de sabor a frijol y se comporte como un frijol, ¿sí? Esa es la parte biológica. La emoción del amor tiene una frecuencia vibratoria más alta y rápida que la emoción del miedo, que es más baja y más lenta. Es por eso que una de las situaciones más importantes en el momento que estamos viviendo de la pandemia es combatir al miedo. En chino, a través de tonificar el riñón, porque el responsable en mucho de que nos enfermemos es porque nuestro riñón esté débil, ¿sí? Y si nuestro riñón está débil porque en él está la emoción del miedo, entonces las demás funciones se van a deprimir y fácilmente no vamos a generar una respuesta inmune pues adecuada, ¿sí? Y es por eso que también cuando nosotros tengamos que meditar o hacer una oración o cada quien las herramientas que maneje, tenemos que hacernos valer o utilizar de forma importante la alegría. Es por eso que en el ejercicio que hicimos les dije que atrajeran un momento feliz a su vida en ese instante, porque esa por mucho brilla más que el miedo, ¿sí? Las frecuencias vibracionales de nuestras emociones afectan a nuestra biología
y en función de la intensidad de duración llegan a producir verdaderos cambios físicos. Cuando hablemos de epigenética lo vamos a ver de una forma muy importante. Bueno, resulta que nuestros pensamientos son energía. Nosotros ya vimos hace rato con el ejercicio que hicimos de psiconeuroendocrino-inmunología cómo el pensar o recordar un platillo favorito que mi madre me hacía va a provocar que segregue yo saliva, ¿verdad? Esos pensamientos se van a transmitir a mi caja de resonancia, que es la laringe, y depende de la entonación, los decibeles y la frecuencia, la vehemencia con que imprima yo ese mensaje, lo voy a enviar hacia un interlocutor. Y lo voy a enviar de tal suerte que al recibirlo el interlocutor le va a ocasionar una emoción. Y esa emoción más tarde se va a convertir en un sentimiento. Y todo esto lo creó un doctor llamado David Ramon Hawkins. Él fue un médico psiquiatra. Él nació en Estados Unidos y él empezó a estudiar las emociones, el comportamiento humano, los sentimientos, y empezó a descubrir que él depende de la intensidad de esas emociones, depende de la vibración de esas emociones, se daban a determinados decibeles. La emoción más baja, según el doctor Hawkins, es la vergüenza. O sea, lo peor que podemos tener es vergüenza. E incluso hay una herramienta que tiene que ver, por ejemplo, se llama Happy Mouth, que tiene que ver con las disfunciones temporomaxilares, ¿verdad? Hay una que se llama biodescodificación dental, y ahí esas disfunciones temporomandibulares son derivadas de ser hijos de la vergüenza. Es algo transgeneracional y que nosotros podemos contribuir para mejorar eso. Cuando veamos la parte de los dientes va a ser muy interesante retomar esa parte, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los hijos de la vergüenza? Hoy, pues a lo mejor no hay mayor problema, pero en el siglo pasado y antepasado, que una señorita saliera embarazada y que no tuviera padre su producto, era un hijo de la vergüenza. Y eso lo vamos acarreando y lo vamos arrastrando y vamos a tener disfunciones temporomandibulares hasta que no lo hagamos consciente y lo expulsemos de nosotros. La vibración más alta es la iluminación, ¿verdad?, que es de 700 a 1000 decibeles, y el promedio en el cual vibran los mexicanos o vibramos los mexicanos es a 150 decibeles. Somos muy iracundos, todo nos enoja. Si ganó el partido político es porque ganó, y si perdió porque perdió, y si ganó la selección mexicana porque ganó, y pues, si no porque no ganó, ¿sí? No estamos a gusto del todo. E incluso en Vietnam, ese doctor que hizo muchos estudios ahí, a él le dieron el título de iluminado, igual como si fuera Buda, Cristo, Krishna, o un santo, ¿verdad? Entonces, esto nos va a contribuir más adelante para entender que el inconsciente biológico nos contesta con nuestros síntomas, con nuestras enfermedades. También nos contesta con las circunstancias que vivimos, con las relaciones que tenemos, la pareja, nuestros jefes, nuestros amigos, o simplemente personas que nos encontramos, incluso a un terapeuta, las personas que vienen a nuestra consulta. En ellos está implicado ese inconsciente biológico. El inconsciente biológico nos contesta bajo el filtro de nuestras creencias. Nuestras creencias más profundas se convierten en el patrón que va a dar forma a nuestras experiencias y nuestras expresiones faciales y corporales. Por ejemplo, hay creencias religiosas, políticas, sociales, económicas, del que ustedes quieran.
Pero entre más arraigada sea una creencia, más difícil es de erradicarla, y por el otro lado va a ser más fácil que la imprimamos en nuestro rostro, ¿sí? Por ejemplo, las creencias se basan en un sistema de ideas lógicas. Su función no es coincidir con una realidad. La mente ignora lo que es real y lo que es irreal. Nosotros le decimos e implantamos las creencias que forman una parte esencial de nuestra estructura mental. Las creencias se pueden instalar por medio del aprendizaje o de algunas vivencias. Por ejemplo, entre más importante sea la persona, tiene mayor credibilidad. Por ejemplo, la abuelita, la que es la matriarca, ¿no? La abuelita ve al bisnieto y la nieta le dice: oye, abuelita, mi hijo tiene hipo. Dice: con un hilito rojo, pone saliva y se lo pones en la frente y se le quita el hipo. La nieta lo hace al bisnieto de la abuela, ¿y qué creen? Se le quita el hipo. ¿Tiene lógica? No. ¿Tiene un aspecto científico? Tampoco. Tiene algo que se llama creencia. Es energía y se convierte en realidad. Pero así como hay creencias positivas, también hay creencias negativas, ¿sí? Son una forma en la que se estructura la mente. Las creencias operan como pequeñas máquinas de creación de realidad. Una vez que se forma y acepta la creencia, esta continúa operando en el fondo de tu mente hasta que se elimina conscientemente. Yo cuando lo hago consciente, se elimina, ¿sí? Cada creencia genera un sentimiento específico, un conjunto de sensaciones en tu cuerpo. La mente subconsciente almacena miles de creencias. Funcionan como lentes frente a tus ojos, configurando tu experiencia acerca de la vida y del mundo. Filtran los aspectos del mundo que están de acuerdo con tus creencias, y por lo tanto las creencias siempre se autoverifican. Las creencias, por ejemplo, pueden eliminarse o reemplazarse de forma permanente, siempre y cuando las involucras a tu mente inconsciente, tu mente subconsciente y el proceso de la programación. Miren, una creencia que todos tenemos y que decimos, pues es lógico, ¿no? Yo les digo, cada vez que hay relámpagos en el cielo, es porque hay nubes, o porque va a llover, o porque hay una tormenta eléctrica. ¿Sí están de acuerdo? Sí, ¿no? Todos sabemos que cada vez que hay relámpagos en el cielo es porque hay nubes. Pues, ¿qué creen? Que no es cierto. ¿Puede haber relámpagos y nubes? ¿Qué piensan? A ver, maestra. Sí, yo he visto relámpagos y nubes. ¿Sin nubes? De hecho, hasta los he visto y digo, ay, ¿dónde están las nubes? ¿Y cuándo sucede eso, maestra? Son tormentas eléctricas. Pero si no hay nubes. Es que las tormentas eléctricas tienen que ver con las partículas que están suspendidas en el aire. Muy bien, maestra. Miren, ustedes tal vez recuerden en el año 2017, el día 17 de septiembre, 2 días antes del terremoto del 17, tembló en la noche. Uh-huh. Tal vez recuerden. Yo al menos me acuerdo que me salí al patio para protegernos con mi familia, y se fue la luz, todo estaba oscuro. Sin embargo, en esa fecha no había ni nubes, ni había lluvia, ni había nada, pero si alguien fue observador, e incluso en las noticias salió, hubo relámpagos que salían de la tierra. Sí. Por el temblor, por la fricción que hubo de ese movimiento telúrico. Entonces, eso rompe con la creencia y con la afirmación que siempre, y a todos nos consta que, hay relámpagos, sí, es que va a llover, no, es que hay tormenta eléctrica. Pues no es cierto.
¿sí? Entonces, nosotros tenemos que enfrentarnos con esas realidades y a través de hacerlas conscientes podemos cancelar esas creencias. Los padres y cuidadores anhelan que su descendencia crea como ellos quieren o como ellos creen, por una buena razón, quieren la preservación desde su punto de vista. Sus creencias son simplemente la verdad, ¿sí? No, hijo, estudia para que cuando seas grande tengas de qué vivir. Y ellos lo dicen porque son fervientes creyentes de eso, pero no es cierto. ¿Cuántas personas hemos visto que deciden no estudiar y ganan más que cualquier profesionista, ¿verdad? La otra, las creencias están impregnadas en la cultura, el arte, la recreación, la religión, las improntaciones, la salud, la enfermedad, las amistades, los medios de comunicación que ahora nos traen locos y nos hacen creer lo que vemos en ellos, la mercadotecnia, la economía, todas son creencias. Y nuestras creencias más profundas se convierten en un patrón para que vivamos experiencias y experiencias, esas experiencias se impriman en nuestro rostro, ¿sí? Y, por ejemplo, las creencias son armas de dos filos. Pueden usarse y pueden ser reprogramables. Son armas de dos filos porque pueden ser buenas. Por ejemplo, si yo ahorita creo, estoy consciente que a través de una meditación yo sano, voy a sanar. Porque es energía, ese pensamiento. Es por eso que es tan importante, tan potente una oración. Independientemente de la deidad a la que yo le rinda culto, independiente yo de la forma que lo haga, si va impreso ahí la vehemencia, mi buen deseo por la salud de alguien o por lograr algo positivo, se logra. ¿Por qué? Porque eso es energía. Pero pueden ser cosas buenas o pueden ser cosas no tan buenas, ¿sí? Se percibe el mundo a través de estas creencias. Todo parece ser coherente y tener algún tipo de sentido. Raramente nosotros las cuestionamos, principalmente porque son la naturaleza del ser. Así es la vida, o así es como es, o así soy yo, y porque lo digo yo, ¿no? O porque mi abuelito, que es una persona significativa, muy importante en mi vida, lo dice y lo acato. Hay una parte donde unas personas descendientes de una mujer que sufrió en su juventud, guisan en cazuelas rotas. Y entonces una joven, una tataranieta, dice, oye mamá, ¿por qué tenemos que guisar compras cazuelas nuevas, las rompes para poder guisar? No, es que así es. ¿Por qué? Porque mi madre lo hacía así, mi abuela lo hacía, tu bisabuela y tu tatarabuela lo hacían así. Pero ¿por qué no? Y le empezamos a dar connotaciones mágico-religiosas. Esta niña va con la tatarabuela y dice, oye tatarabuelita, ¿por qué rompemos las cazuelas? Dime qué sentido mágico o qué nos contribuye. Y la tatarabuela le responde, no hija, es que cuando yo era joven éramos tan pobres, que la única cazuela que yo tenía se me rompió y así guisaba yo con una cazuela rota. Pero tus tías, tus abuelas crecieron y pensaron que era pues ley, y entonces rompían las cazuelas para poder guisar, ¿sí? Entonces, así de grande es esta magnitud, ¿no? Independientemente de su origen, las viejas creencias te han impedido vivir tu vida como una expresión completa de tu ser verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque esas creencias nos limitan, igual que los juicios, nos limitan y nos controlan. Tu mayor crecimiento implica cambios en tus viejas creencias, ¿sí? Y si yo tengo cambios de mis viejas creencias, pues voy a modificar incluso en mi rostro
ese aspecto. Bueno, estoy viendo el horario. Vamos a seguirle, ¿les parece? ¿Tienen tiempo? Bueno, como todos dijeron que sí, vamos a seguir, y si no, mañana ven la grabación, ¿sí? Podemos identificar las creencias que crean la realidad del hoy existencial en la vida y las podemos reemplazar por creencias para obtener la vida que queremos, ¿sí? Las creencias pueden eliminarse y reemplazarse de forma permanente si se involucra la mente consciente y la mente subconsciente con el propósito de la reprogramación, ¿sí? Nosotros podemos reprogramarlos. Si deseamos cambiar las circunstancias externas, si queremos cambiar realmente, debemos de cambiar las circunstancias externas por circunstancias internas, ¿sí? Primero tengo que cambiar en mí. Hay una herramienta que se llama Access Consciousness y dice qué energía, espacio y conciencia requiero para lograr tal cosa, ¿sí? No es que nada más yo diga, ay, yo quiero ser médico, no. ¿Qué energía, espacio y conciencia requiero? Pues qué energía, pues espacio, pues la escuela, el ponerme a estudiar, el soportar o al hacer lo que tengo que hacer para lograrlo. Que yo vea la forma más gentil, está bien, pero no nada más porque lo digo se va a hacer. Podemos cambiar las creencias cuando justo donde las almacenamos, que es en la mente. En cuanto reprogramamos el subconsciente, cambiamos los resultados profundos de forma permanente, ¿sí? Esto es en cuanto a las creencias. Y bueno, por ejemplo, nuestro rostro jamás es estático. Habla del hoy existencial y su lectura por sí sola nos orienta sobre el estado general de la salud del individuo, su carácter y su temperamento. Sin embargo, existen variables o sesgos que confirman el siguiente principio. Lo único absoluto es que nada es absoluto y que nada es estático, todo es relativo, siempre en constante cambio. Y ese es un principio del yin y del yang, ¿sí? La casa donde ustedes ahorita están es la misma, los mismos muebles, los mismos ladrillos, a las 12 de la noche que a las 4 de la tarde, ¿verdad? Pero son diferentes las circunstancias. En un momento hay frío, en el otro lado es un calor insoportable. Y esto así es, y va a depender de muchos asegúnes, de la historia que vivimos, lo que nos tocó vivir, ¿sí? Y por el otro lado, las consideraciones y advertencias. Uno, cuando nosotros vamos a leer un rostro, debemos de tener un objetivo del rostro, de la consulta, ¿no? Y, a ver, léeme la cara. ¿Qué quieres saber o en qué quieres hacer énfasis? No, tú léemela, pues no más, no, ¿sí? Cuidar siempre la ética, vigilando siempre la privacidad de nuestro entrevistado. Bueno, yo, para los que aún no me conocen o me acaban de conocer, yo me dedico, entre otras cosas, a dar cursos y luego nos vamos con los alumnos a hacer jornadas médicas. Por ahí anda Abigail, que alguna ocasión fue a algunas jornadas en Tlaxcala, y Rosy también fuimos a Tlaxcala, la maestra también, María Elena, varios que están aquí. Entonces, en una ocasión fuimos acá por Texcoco a una jornada y por ahí a algún amigo se le ocurrió ponerse lectura de rostros. Me dice, oh doctor, ya están formados como 10 para lectura. Le digo, pues léelo. No, usted léela mientras nosotros hacemos otras cosas. Bueno, llegó una joven con el novio, pero jalando, arrastrando al novio. Y le digo, ¿sabe qué, señorita? Que pues igual, ¿no? Tengo que vigilar la privacidad y que lo que le voy a decir son cosas muy personales. Y ella dice, no, usted léalo. ¿Seguro? Seguro. Bueno, bajo su anuencia la empecé a leer. Bueno,
Se enojó la señorita, se dio la media vuelta y el joven dice, ¿ya ves? Lo mismo que te dijo el doctor, yo te digo y te enojas conmigo. No quieres entender que así eres, ¿sí? Y obviamente cuando les dicen, léeme el rostro, es porque quieren que les digan cosas bonitas, porque es por morbo, no es porque quieran crecer ni entender, ¿sí? Si nosotros lo vamos a leer a través, lo ideal es que lo hagamos de forma presencial. Si a lo mejor por alguien nos manda una foto, preferentemente que sean a color sin retoque, en proyecciones de frente, de perfil, del lado derecho, izquierdo, ya después vamos a entender por qué, y eventualmente más adelante, ya cuando casi terminemos, van a ser útiles algunas fotos de 3/4, pero ya vamos a explicar por qué. Vamos a tener que tener una relación empática con el entrevistado, la cara del entrevistador y del entrevistado a la misma altura, porque si yo estoy bajo de la cara de él, se va a distorsionar y voy a ver cosas que no, o si estoy arriba o por encima de su cara, también voy a interpretar mal, ¿sí? Debe ser una habitación bien ventilada, iluminada, con luz natural, preferentemente que sea en la mañana, al mediodía, en la tarde, por lo mucho. Yo sé que es difícil porque a veces los pacientes los tenemos a las 7, 8 de la noche, pero yo les digo lo ideal, lo real ya es otra cosa, ¿no? Hay que evitar ruidos, distractores, que haya armonía, un tiempo suficiente que se le dedique al entrevistado. Hay que ver qué características específicas tiene, qué género tiene y qué grupo étnico al que pertenece. Otra vez, sin ser juiciosos ni querer ocasionar nada que nos incomode. Una ocasión llegué a comprar algún producto y me atendió una persona y le digo, muchas gracias, señorita. Y se sintió muy contenta la persona. Pues era un varón con aspecto de señorita, ¿no? Entonces, tenemos que verificar realmente a qué género pertenece, porque en función de eso vamos a encontrar muchas cosas en él, ¿verdad? Los antecedentes de traumatismos faciales, cirugías estéticas, recientes o antiguas, tatuajes, rellenos, botox, implantes, esos son sesgos o son algo que me pueden contribuir para entender con quién estoy tratando. Tenemos que considerar también el maquillaje, los peinados ocasionales, el desaliño ocasional o no, la actitud y estado de salud del entrevistado, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo que ustedes me vean a las 6 de la mañana recién levantado, ¿verdad? Y el aspecto que les dé a cuando me ven en el consultorio, al menos peinado, ¿verdad? ¿No se oye? ¿Elvia? ¿Ok? ¿Sí? Es que está haciendo señas y no entiendo. Bueno, entonces tenemos que considerar todos esos aspectos para entender mejor, ¿sí? Los estudios de la fisonomía, el estudio de la fisonomía del rostro revela el biotipo, estado físico y disfunción de los órganos internos del individuo, sentimientos, temperamento, carácter y personalidad, por difícil que nos parezca, ¿no? Y otra parte es que el que haya trazado un camino no quiere decir que tenga que seguirlo. ¿Cómo? Sí. El que me digan, tu abuelo diabético, tu padre diabético, pues tú tienes que ser diabético, no. Que yo tenga trazado ese camino no quiere decir que lo deba de seguir. Si yo cuido mi epigenética, si yo cuido mi alimentación, ejercicio, bienestar físico, emocional, familiar, económico, afectivo, pues no voy a ser diabético. Y si yo quiero seguir con mi lealtad al clan, pues sí lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, eso es de lo que habla de que el que esté trazado un camino no quiere decir que tenga que seguirlo. Y nuestro rostro está en continuo cambio. De hecho, continuamente está cambiando, desde niños hasta que somos ancianos. Y a partir de la epigenética, podemos elegir el rumbo
y los cambios de nuestro rostro, por difícil que esto parezca, ¿sí? Por otro lado, el rostro de una persona, 1 o 2 décadas después, puede cambiar, aunque lo podemos reconocer, pero cambia mucho. Miren, una mujer, la primera foto en su pantalla de la izquierda, y cómo evoluciona cuando ella es anciana, igual el joven de abajo, y cómo evoluciona cuando es anciano. ¿Y esto de qué va a depender? Del estilo de vida, las experiencias vividas, se imprimen en el rostro a través de líneas de expresión, arrugas, manchas, semblante, etcétera. ¿Y qué se le estudia a un rostro? Bueno, antes que eso, la epigenética, o esto del estudio del rostro a través de sus conceptos, va a ser una herramienta muy, muy importante para estudiar el estado de salud, las características psicosociales que contribuyen a la comprensión de la forma de ser, sufrir, sentir única e irrepetible del ser humano, auxiliar del tratamiento y conocer la teología de su padecer. En el estudio de intervienen el temperamento, el carácter, la personalidad, las creencias, los valores, las implantaciones, introyectos, improntaciones, que se esculpen con sutiles marcas, rasgos, detalles del rostro, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer a través del estudio detallado de la frente, de las cejas, de los párpados, de los ojos, de la nariz, de las narinas, de la boca, de los dientes. Hay cursos en el cual los dientes no les hacen caso. En este curso sí vamos a incidir mucho en eso. Y bueno, pues ustedes ven a esta persona y pues de menos como que no nos es grata, ¿verdad? Pero atrás de él hay mucha historia, ¿no? Así fácilmente les podría decir que cuando él era niño, sus padres tenían una muy mala relación de pareja o se divorciaron. Y por el otro lado, hay una historia transgeneracional de vergüenza en su familia. Obviamente, él tiene algo que se llama ojos zampacuyán, y seguramente es alguien que es malo. No sé si sea asesino o sea algo parecido, pero es alguien malo, ¿no? Es desaliñado, ¿verdad? No es alguien formal, no es confiable, y bueno, es de lo que podemos indagar de este rostro. A través de estos sistemas, el rostro revela felicidad, infelicidad, aburrimiento, vergüenza, la concentración, la inquietud, perplejidad, la enfermedad y la salud. Revela la verdad de nuestro interior, como el carácter, temperamento y pensamientos. Las situaciones sociales, políticas, económicas de la vida de cada individuo van esculpiendo nuestro rostro, ¿sí? A ver, aquí, creí que no iba a caminar la diapositiva, la película. El rostro es donde se describe, donde se percibe todo tipo de características: la inteligencia, la torpeza, el carisma y odio hacia mí mismo, la honradez y deshonestidad. El estudio del rostro denota todas estas cosas, aun cuando no sepamos nada de la persona que estudiamos. Y aspectos históricos, ya rapidín. Dice que se desarrolla mediante la observación de la apariencia, las formas, líneas, estructura ósea, rasgos, coloración de la piel, movimientos, formas de hablar, tics, expresiones, etc. Del año más o menos 2700 al 2150 a.C., se describe en el Huangdi Neijing, que es uno de los cánones importantes de la medicina tradicional china, un apartado conocido como el Mianxiang. El Mianxiang es el que realmente empieza con el estudio dijéramos que del rostro, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese entonces Qihua, el emperador Qin Shi Huang,
ese señor, el que se encargó de construir la muralla china y a los hombres de terracota, que lo vemos ahí en la pantalla, este señor, él era emperador y sus oficiales reclutaban personal para que le sirvieran al emperador, pero pues no iban a reclutar a un potencial asesino o traidor al imperio. Entonces, a través del estudio de la fisonomía del rostro, nace el Mianxian, y entonces empieza a estudiar puntos específicos para saber qué tan fiable es un individuo, ¿sí? Entre ellos, y dentro de la medicina, está Chang Chongqing, que es el soberano de la agricultura, que él recomienda la observación de la actividad Shen. ¿Qué es el Shen? Es el espíritu. ¿Qué es el espíritu? No tiene que ver nada con ninguna religión. El Shen es la suma de la actividad de los órganos internos del cuerpo humano. Y recomienda la observación del Shen. Aquí vamos a estudiar el Shen, el brillo de la piel, el tinte de la piel, incluye el examen minucioso del pulso y la observación de la lengua, porque era el método diagnóstico que hasta hoy usamos los que practicamos acupuntura. ¿Sí? La relación entre la apariencia externa de una persona y su carácter se empezó a estudiar desde Zófirus en Atenas, Grecia, donde desarrolla una teoría en el análisis del rostro, la fisonómica, atribuido a Aristóteles en el año 384 al 322 a.C., y más recientemente ensayos de John Caspar Lavater, del año 1741 al 1801, fue un escritor, pensador, poeta, teólogo, pastor suizo-alemán, padre de la fisonomía o fisonomía. En el año de 1789, versa sobre la apariencia externa de los individuos. De hecho, hoy se le nombra así la psiconeurofisionomía, para estudiar los rostros desde un punto de vista científico, ¿sí? Esta fisonomía se refiere al estudio de características físicas permanentes que influyen en condiciones del ser, así como del estudio de características físicas transitorias que influyen en las condiciones transitorias del alma, ¿verdad? Aquí le consideran mucho el alma. Más adelante hubo un señor conocido como Louis Corman, de 1901 a 1995, él fue un médico psiquiatra francés, creador de la morfopsicología, disciplina que estudia la correlación entre los rasgos faciales y los rasgos del carácter. A esta morfopsicología hoy se le está dando una orientación, pero sobre los rasgos criminales. Ya en la última sesión vamos a dar algunos 10 aspectos importantes para identificar a personas criminales seriales. Sobre todo han tomado este curso amas de casa. ¿Por qué? Pues porque les preocupa quién se relaciona con sus hijas, ¿no? Este señor Corman acuñó el lema comprender, jamás juzgar. Y él aseveraba que las arrugas obedecían a creencias y juicios no resueltos. Otra vez, los benditos juicios y las benditas creencias nos limitan, nos controlan. Y eso que está impreso en nuestra cara es para verlas como áreas de oportunidad y no para decir, no, pues es por la edad, no, pues así era de arrugado mi papá, ¿no? Y estas características hacen que nosotros, desde un punto de vista neutral, jamás juzguemos. No podemos juzgar. Por eso él decía, si no conoces la historia completa, mejor cierra la boca, porque si no vamos a juzgar a alguien. Otra persona importante fue Lardich, que nació en Roubaix, al norte de Francia, en 1901, y él estudió a niños con dificultades de comunicación y postuló relaciones entre los rasgos físicos de la cara y los rasgos psicológicos. Y él afirmaba que las personas con arrugas recuerdan lo positivo y lo negativo del pasado, estando más preparados para el futuro, ¿sí? Como vemos, no es tan malo tener arrugas, hablan
de una historia, hablan de un pasado, pero para sufrirlo no, para aprender a salir adelante de ellos. Y contrariamente a ello, las personas sin arrugas tienden a imaginar el porvenir, viendo un mundo de sueños con demasiados optimismos e ingenuidad, no aprovechan el pasado como experiencia y se sienten jóvenes hasta una edad avanzada. Pues tampoco es tan malo. Yo creo que no es tener una actitud infantil o una actitud irresponsable. Es sentirnos jóvenes por dentro, en nuestros pensamientos, actos, actitudes, decisiones, para estar cada día mejor. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Alguna duda, pregunta, reclamación o palabrota? Esto es bien importante, ¿eh? Recuerden ponerse su bolsa de pan para que nadie sepa cómo somos. ¿Sale? Bien. ¿Tienen alguna pregunta por ahí? ¿Alguien que quieran, algo que quieran comentar? Nada más uno. No se amontonen. Bueno, si no es así, yo les voy a pedir de favor que mañana nos veamos a las 9 de la noche. Vamos a procurar estar todos a la hora. Ya tienen el material. Si alguien no lo tiene, me lo hace saber por WhatsApp. Si lo quieren leer en electrónico, lo quieren imprimir, como ustedes gusten, denle una leída, reafirmen cosas o preparen preguntas y mañana nos vemos. Más al rato les mando la liga donde encuentran la grabación del día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, gracias, doctor. Gracias. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, gracias. Descansen. Igualmente, descanse.